Bienvenidos, queridas y queridos seguidores, a su rincón de análisis, intuiciones y revelaciones, escándalos de series turcas. Antes de sumergirnos en una historia que ha dejado sin aliento al mundo del espectáculo, recuerden suscribirse, dejar su like, por supuesto, apoyar nuestro trabajo haciendo clic en el botón suscribirse/Catil para sumarse a esta familia que crece con nuevas voces, nuevas historias y debates apasionados cada día. Hoy abrimos un capítulo que ha estremecido a la audiencia. Una confesión que ha puesto en el centro a dos figuras muy queridas, Erkan Merik y Asal Suba, y que ha desatado un torrente de emociones encontradas entre los fans y los observadores de la industria. Durante años, Asal Suba fue percibida como un faro de elegancia y calma, una intérprete que parecía vivir aislada de escándalos, enfocada en el trabajo y en su impecable profesionalismo. Pero el silencio se quebró, y lo hizo con una frase que cayó como un rayo. Cometí el error más grande de mi vida. Ese hilo de palabras, tan directo y doloroso, levantó una cortina que nadie imaginaba. Detrás de la imagen pulida había dudas, heridas y dinámicas internas que rara vez salen a la luz con tanta franqueza. Lo que siguió fue una apertura que pocos se atreven a hacer. Asal habló de tropiezos, malentendidos, promesas incumplidas, miradas torcidas en pasillos de sets, y de un juego de fuerzas que muchas veces no tiene que ver con el talento, sino con quién protege a quién y quién decide a quién silenciar. Erkan Merik, lejos de desentenderse, estuvo a su lado, confirmando con gestos y con palabras breves que muchas batallas no se pelean sobre el guión, sino en los intersticios de una industria que, a veces, es menos brillante de lo que aparenta. Asal, acostumbrada a encarnar personajes memorables, admitió que su transparencia terminó leyéndose como ingenuidad y su paciencia como sumisión. Mi franqueza, mi manera directa de decir lo que pienso y el callar ante ciertas injusticias, eso, que creí virtud, se convirtió en mi tropiezo, confesó. De pronto, su carrera adquirió un matiz distinto. Lo que el público veía como fortaleza, en algunos espacios cerrados se interpretaba como desafío. Hay ambientes donde la verdad estorba, añadió, con un tono que congeló a las redes. Y Erkan asentía, consciente de que muchas veces, el que habla con claridad paga el precio más alto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es justo que alguien tenga que recortar su honestidad para mantenerse a flote? En escándalos de series turcas leemos cada comentario con atención, porque en sus palabras también se refleja la temperatura real de esta conversación que, aunque nace en la farándula, toca a cualquiera que se mueve dentro de jerarquías y pasillos de poder. Una de las frases que más latigazos lanzó al corazón de los fans fue la siguiente reflexión de Asal: tal vez la equivocación más grande fue haber entrado a este universo. Que un artista que convirtió la actuación en una manera de vivir y respirar soltara un pensamiento así, prendió todas las alarmas. No era un arrebato, no era una rabieta. Era el resultado de años de tensión acumulada, de aprender a levantarse aun cuando los rumores llegaban primero que los hechos. Y, al lado, Erkan, con la serenidad que lo caracteriza, reconocía que él también había sentido el peso de las etiquetas, de esas palabras que se pegan a la piel y tardan en despegarse. Sus declaraciones prendieron fuego a Internet. Miles de mensajes aparecieron en cuestión de horas en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Admiramos su valor y su sinceridad, qué grandeza la de hablar sin filtro. Duele que tenga que sufrir por ser auténtica. Gracias por contar lo que muchos callan en los sets y en las oficinas. Y los hashtags se dispararon. Almohadilla Asal Suba cuenta la verdad, almohadilla Erkan Merik apoya, almohadilla la otra cara del set. La conversación no solo confirmó el cariño del público, también evidenció la sed de realidad detrás de una vitrina que, con frecuencia, presume solo brillo y alfombras rojas. Lo que más dio de qué hablar fue la lectura que algunos compañeros de trabajo hicieron de la personalidad de Asal. En ciertos rodajes, su franqueza fue tildada de altanería, su claridad, de espíritu conflictivo. Quizá mi error fue no maquillar mi verdad, dijo con calma. Y esa frase se volvió espejo para muchos intérpretes. ¿Conviene ser auténtico o es mejor dosificar? ¿Hay que mostrarse diplomático aunque por dentro todo esté ardiendo? ¿Sobrevivir depende de cuánta máscara se sabe usar? Erkan, por su parte, confesó que más de una vez prefirió guardar silencio para no alimentar hornos ajenos, pero que ese silencio, con el tiempo, se convierte en una mochila pesada, un lastre que obstaculiza la creatividad. La presión mediática también ocupó un lugar central en su relato. Comentarios sacados de contexto, titulares diseñados para hacer ruido, noticias nunca verificadas y polémicas fabricadas al centímetro. Todo eso, repitió Asal, terminó por hacer mella en su tranquilidad y en su imagen. Hubo días en que despertó y una ola de versiones la esperaba,
Hubo noches en que se dormía con la sensación de no poder defenderse a tiempo. El público reaccionó con indignación. Es inaudito que una mujer tan respetuosa y dedicada tenga que pasar por esto. El periodismo debería cuidar más el tejido humano y no destruirlo. Erkan relató que también a él lo rozaron cuchillos de rumor y que lo más duro no fue el golpe en sí, sino el eco interminable que dejaba en su entorno. Pero incluso en medio de ese vendaval, la determinación de ambos no se quebró. Asal dijo algo que, aunque nace del dolor, lleva semilla de esperanza. Puede que haya sido demasiado sincera, pero aprendí. No pienso renunciar a quien soy. Y Erkan completó: si el camino es irregular, ajustaremos el paso. No nos rendiremos. La pareja, que ha compartido pantalla y también silencios no siempre fáciles, se plantó ante sus seguidores con una honestidad que, paradójicamente, podría ser su mejor armadura de aquí en adelante. Autenticidad o prudencia. Decirlo todo o medir cada frase. En el fondo, tal vez la lección es que ningún talento se sostiene si no aprende a navegar relaciones complejas, a resistir presiones invisibles, a cuidarse del desgaste psicológico. A quienes comienzan, el mensaje de Asal y Erkan les sirve como faro. La técnica y el esfuerzo son vitales, sí, pero el pulso emocional también necesita entrenamiento, porque el escenario no empieza en el primer plano ni termina en el último corte. Mientras la conversación crecía, otro detalle llamó la atención: los grupos de poder, sutiles, caprichosos, que pueden levantar o hundir a alguien con un par de llamadas. Asal explicó que más de una vez su silencio ante un trato injusto fue usado en su contra como señal de debilidad. Y, en contraste, cuando alzó la voz, la etiquetaron como problemática. Erkan intervino con una reflexión sobria. A veces, la coherencia te deja solo. Pero es mejor dormir tranquilo que jugar un papel que no te pertenece. Esa frase circuló con fuerza y se convirtió en una especie de mantra para sus seguidores, quienes no pararon de escribirles para brindar apoyo y compartir sus propias experiencias en trabajos completamente distintos. Entre quienes comentaron, hubo muchos que resaltaron la valentía de abrir un tema del que poco se habla: el coste emocional del éxito. Detrás de la foto perfecta hay cafés fríos, reuniones interminables, correcciones de guión a última hora, egos que chocan y manos que no siempre se tienden. Asal y Erkan no señalaron con el dedo, no dieron nombres, pero sí dejaron claro que la competencia no es únicamente técnica, sino afectiva y, a veces, cruel. Por eso, cuando ella dijo hay entornos donde la honestidad no cabe, el eco fue inmediato, incómodo, necesario. En las horas siguientes, los mensajes de apoyo superaron con mucho las voces críticas. Te creemos, estamos contigo, sigue como eres, no cambies. Hubo quienes recordaron escenas emblemáticas, besos de novela, miradas que hablaban sin diálogo, para subrayar que el talento, al final, encuentra un camino. Y también aparecieron reflexiones sensatas. La diplomacia no es mentira, es estrategia para durar. Ser auténtico no significa perder la forma. Estas ideas aportaron matices a una discusión que, como todo lo humano, no se resuelve en blanco y negro. Asal y Erkan saben que el tiempo, tarde o temprano, ordena el ruido. Por ahora, eligieron quedarse con la comunidad que los abraza, con los compañeros que suman y con los proyectos donde el mérito pesa más que el rumor. Vamos a volver más fuertes, aseguró Asal, ya con otra luz en la mirada, esa luz que nace cuando uno se conoce mejor. Y Erkan respaldó la promesa con una sonrisa pequeña pero firme, de esas que dicen: lo intentaremos otra vez, y cuantas hagan falta. Querida audiencia, hoy recorrimos una historia de emociones densas, verdades incómodas y reflexiones que no se quedan solo en la pantalla. ¿Qué opinan de lo que vivieron Erkan Merik y Asal Suba? ¿Han pasado por algo parecido en sus trabajos, en sus estudios, en sus círculos? Cuéntenos todo en los comentarios. Su palabra es la brújula que necesitamos para entender, juntos, lo que se esconde tras el brillo del entretenimiento. No olviden suscribirse al canal, dejar su like, activar la campanita y apoyar a Escándalos de Series Turcas haciendo clic en el botón Katil. Díganos también a qué actores, actrices o figuras públicas quieren ver en nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con nuevas revelaciones, aquí, en Escándalos de Series Turcas, donde la conversación nunca se apaga y donde buscamos, con respeto y pasión, la verdad que la alfombra roja no siempre deja ver.